2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Y tiene desilusión. Pa, pa, pam. Bueno, este es el intro. Si nos bajan el video por derechos de autor, ya saben por qué. ¿Este es el intro, güey? Sí, güey. Ya. A ver, aquí tenemos una pregunta para ustedes. ¿Ustedes conocen Adolescentes Orquesta? ¿Lo han escuchado o les gusta? Por favor, pónganlo en los comentarios porque al parecer, sorprendentemente, Iker es fan. Vayan a escucharlo. Es Voy a fan. esperar al final del capítulo. Ni siquiera voy a esperar al intro para recomendarles que escuchen a los Adolescentes Orquesta. Exacto. Verguísima. Así Pero que, bueno, ya muchachos. saben. Hola. Ahora sí empezamos el capítulo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerla para ustedes un poquito más Grande. sabrosa e interesante. Ujú, Más así es. salsera. Salsera. Más salsera e Sí. interesante. ¿Cómo Así están? es. ¿Cómo están? Justo salió el tema de los Adolescentes Orquesta porque en el Patreon hicimos unas preguntas, creo que las preguntas más raras que hemos hecho so far No mames, en el güey. Patreon. Híjole, Teca no no, puede dejar de reírse. Del, la verdad que del- nos pasamos del bien. capítulo pasado, güey, a este capítulo, la neta, no sé. Platicamos de búhos. Comiste platicamos de payaso, fiesta, güey. Eso no mames, güey. Ya cállate. Comiste pendejez, güey. Ya Desayuné cállate por pendejo, pero bueno. 3 minutos, güey. Pero bueno, así que vamos a hacer primero un gran Sí, agradecimiento muchas gracias. a Montreal, Mexico City, Condesa, el hotel que nos está recibiendo nuevamente en este episodio, debido a que, pues, por problemas técnicos tuvimos que abandonar nuestro Sí, nuestro grandioso estudio. Nuestro Así bonito que, mapa, ya no tenemos un mapa para ver, pues tenemos unas bonitas cortinas. exacto, me gusta Montreal, el Mexico fondo City gris. Condesa. Sí, me gusta el techo blanco. Sí, techo está, blanco. pero está muy padre, la verdad está muy bonito. Vengan aquí. Así que Dilo tuyo, Teca. ¿Cuarto? ¿Qué cuarto es? estamos en el cuarto 242, por si quieren ustedes pedirlo cuando vengan a este precioso hotel con vista al restaurante. Entonces, Está muy bonito. Si vienen a la Ciudad de México y no son de aquí, vengan, está muy padre. ujú, Historia para Tontos Podcast. ya saben, si quieren ver Lo aprueba. la segunda parte del Casting Couch, suscríbanse al Patreon, ¿no? Este es Donde Patreon podrán para ver, el couch. pues, Patas. patas. Muchas Muchas patas. Patas, papas y pan. papas y pan. Sí, es que también fuera de hablamos- contexto, también fuera de hablamos eso contexto. En el Patreon, papas y pan. Si Papas y quieren pan y saber por patas qué, es la combinación patas, perfecta. papas y pan. Sí. O sea, suena como una comida inglesa. Sí, Sí, exactamente. suena como ingleses. Así que bueno, muchas gracias y estamos emocionados por seguir este capítulo. ¿Qué sigue? El capítulo les vamos a hablar de la... Yo creo que la segunda Espérate, persona pausa. más grande- Antes les dije que iba a haber guerra en Yemen. El capítulo pasado se los mencioné y en efecto hubo un bombardeo. Mientras grabábamos aquí, Mientras grabábamos bombardearon aquí, Yemen. Así que Así Teca es. tiene boca de profeta. yo sé cosas. Exacto. ¿Qué sabes? Sé que hay guerra Ok. en Yemen. Sí, Muy bien. perfecto. Y también te puedo decir el proceso de institucionalización de México para poder crear lo que es el México moderno y contemporáneo. Ok. Pero eso será otro episodio. Eso será otro episodio. Algún día, si quieren. Si no, pues Sí, exacto. voten allá, ¿no? También te puedo decir cómo hacer un buen arroz. Y una bomba molotov. Entonces, vamos a empezar con el capítulo de hoy, que les vamos a platicar sobre Catalina. Yo creo que es la segunda persona más importante Más grande. en Rusia. La más grande de Rusia. No, porque está Pedro el Grande, papi. Es que Está Pedro el Grande también era grande, pero no creo que tan grande como Catalina la Grande. En serio. Les vamos a hablar de Catalina la Grande, que Ok. era nada más y nada menos que una chingona con C mayúscula. La neta sí, se Sí. rifó durísimo. Es una gran ¿C mayúscula o personalidad. Che mayúscula? No sé, güey. ¿Es Che? ¿La Che es La un Che. sí? Sí, la Che es. Che mayúscula. Ok. Muy bien. Pero les vamos a Perfecto. platicar sobre Catalina la Grande. No Catalina. antes de leer tres comentarios, Órale. como ya siempre hacemos, para que dejen Ujú. los comentarios aquí abajito Súper. de los capítulos, ¿no? Ujú. En el capítulo de Israel y Palestina dejaron un comentario que dice así, Fernando Díaz dice, sugiero que no regraben los primeros episodios ya que tienen una magia especial. Ay, qué bonito. Tienen una magia qué especial, bonito. pero se agradece mucho que se preocupen por ser mejores. Feliz año. Ay, Yay, feliz año, Fer. feliz año. Feliz año, Fer. Me encanta, desde el último capítulo de Micronaciones, los chistes de Israel me tenían ansioso de este remake. Saludos de Colombia. Es que ese fue el más difícil de hacer remake porque eran los inicios de Historia para Tontos. Así es. ¿no? Sí. Y dice, esta es la mejor explicación del conflicto Israel y Palestina. Soy Julia MZ. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Julia. Saludos. Y el Un abrazo a la familia. El último va a ser un abrazo a la familia. Es un abrazo a tu abuelita. Y en el de los Olmecas.
Dice el Saba Beast, dice, rifado su contenido, acabo de empezar a consumirlos, una de dos. O me vuelvo más interesante o más espantarrucas. Pero aprendo cosas mientras hago los deberes. A ver, yo tengo que decir algo, pero yo he ligado y mi última pareja la ligué gracias a los conocimientos históricos. Así que sí funciona la historia para ligar, güey. Híjole, no lo sé. ¿Qué, güey? Soy el ejemplo claro que en la historia consigues cosas grandes. Como a Catalina la Grande. Muy bien, como Catalina la Como Grande, la Katy. exactamente. Que aparte es una historia sabrosa, llena de chismecito, Ujú. pero al mismo tiempo, muy interesante. ¿No? Vaya. De hecho, hay una persona, Tulpa, ¿te acuerdas de Vivian? Sí. Desde que empezamos capítulo 10, 11, está Catalina la Grande, Catalina la Grande. Entonces, Tulpa, Este capítulo es para ti. ti. Exacto. Ya saben que si quieren que hablemos de algún episodio, por favor, mándenos mensaje en nuestras redes sociales, Historia para Tontos o Historia para Tontos-podcast, y que los invitamos a ver estos videos en YouTube para que podamos seguir pagando este querido Hotel Montreal, Mexico City, Condesa. Muy bien. Perfecto. Excelente. Vamos a empezar. ¿Por dónde, Teca? ¿Por dónde empezamos? Me gustaría empezar, la verdad, por el principio. Por el principio. Como Así que, hacemos ¿puedo en empezar este yo? momento. Órale. ¿Sí? Sí, bueno, es que yo tengo antes. Bueno, si quieres, déjame empezar yo porque yo tengo antes de tu principio. Bueno, a ver, dale y luego yo. Bueno, yo de su nacimiento. Órale. Órale, vas. O sea, el contexto un poco de lo que pasaba en Rusia Güey, antes contexto. de Catalina Órale. es, pues antes de Catalina existía Pedro I de Rusia. Ujú. Pedro I de Rusia fue El Peter. el que fue Pedro el Grande, ¿no? Fue uno de los gobernantes más destacados de la historia de Rusia que pertenecía a la dinastía de los Romanov. Ok. Algún día deberíamos platicar de los romanos. No, Bien vamos a platicar de los Vamos a Romanov, platicar de los romanos, ¿no? Triste historia. Entonces, él gobernó Rusia desde 1968 hasta 1996. El chiste es que él llevó a cabo como el proceso de modernización que, pues digamos, que es la primera vez que Rusia volteó hacia Occidente y dije, ¿sabes qué? Ujú. Vamos a modernizarnos, pero ¿cómo lo hace Occidente, no? Empezó su occidentalización Ujú. y se empezó a expandir y que transformó a la Rusia moscovita en una de las principales potencias europeas, ¿no? Ok. El chiste es que él empezó como el proceso de modernización y expansión de la Rusia. Ok. ¿Qué pasa? Muere Pedro el Grande. Pedro II era el zar. Ujú. Si no se acuerdan qué significaba zar viene de César, Ujú. que era pues era como el emperador, hazte cuenta, ¿no? Ujú. Del El imperio. imperator El imperator romano. El chiste es que muere Pedro I, Pedro el Grande. Pedro II dura un poquito. Ujú. Entonces el chiste, después de toda una manácata de catorrazos, subir y bajadas, el poder termina en la zarina Isabel, Ok. ¿no? Porque pasa algo muy interesante. Pedro III, que era el heredero al trono, tenía nada más y nada menos que un año. Acuérdense Ok. que en los 1700, Siglo XVIII. siglo XVIII, o sea, la vida en común no pasaba de los 32, 33 años. Ujú. Estaba pesado, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente, pasó que no había más herederos más que Pedro I, ¿no? Ok. Como no podía gobernar Pedro III, que era, perdón, me equivoqué. No era Pedro III. Luego, ¿Qué verga? la zarina, Ajá. que se queda con el poder, se llama Isabel. Ajá. La zarina Isabel. Pero el único heredero que había de todas las personas que había era, pues tenía que buscar a alguien de los Romanov. Ujú. El chiste es que no había nadie de los Romanov más que Iván III, Ok. que tenía un año, ahora sí ya. Ujú. Ya. Lapsus Ya, brutus. Ya, lapsus brutus, exactamente. Pero tenía un año. ¿Qué hace la zarina Isabel? Pues dice, ¿sabes qué? Pues este güey no puede gobernar. Y segunda, tampoco quiero que gobierne, ¿no? Ujú. O sea, porque el poder recae en mí y está increíble que yo sea la que gobierne Rusia. Entonces da la instrucción de que empiecen a cuidar a Iván III, Ujú. porque pues no se tenía que morir, ¿no? O sea, no lo podían matar, ¿no? Porque Ajá. iba a haber pedo el chiste, ¿no? Ujú. El chiste es que da la instrucción de que lo empiecen a cuidar, pero que no lo eduquen para nada. O sea, ese güey llegó a los 8 o 9 años sin saber hablar, porque imagínate que desde que naces hasta los 8 años no te hablan, güey. O sea, lo único que hacen es van, te visten, te bañan, te dan de comer, pero nadie te habla, güey. Ok. Entonces, pues a los 8 años nada más era un güey ahí que no puede, o sea, que nada más balbuceaba, Ajá. no tenía nada, ¿no? El chiste es que lo exilian y la zarina Isabel se queda con todo el poder de la Rusia, ¿no? Ujú. Zarina es el opuesto de zar. O sea, zar es para hombre, zarina es, no sé, a lo mejor nadie sabe.
El chiste, Mames, güey. ¿qué? Ok, no, nada, güey, está bien. Actor, actriz, entonces como que tiene... No, a ver, no es tan obvio que Sarina es lo opuesto a Sara. Está bien, güey, sí. No, está bien. Está bien, está bien. Fíjate que nos escuchan niños de 16 años. Cállate, güey. Sigue, güey. El chiste de esto es que, pues, aunque Iván III no podía gobernar, de todas maneras, él era el legítimo Ujú, heredero, ujú. hasta que la zarina tuviera descendientes. Ok. Entonces, se trae, va y busca por todo el reino Ujú, y encuentra un descendiente como primo, tercero, cuarto de los Romanov, pero pues funcionaba, ¿no? Ujú. Entonces hacen de Iván III y entra a la pintura Pedro III, ¿no? Era Ujú. Peter la Tercero. anguila, sí. Era Ajá, Pieter, pero el chiste es que era Pedro y como ya era el tercer Pedro, pues era Ujú. Pedro III, ¿no? ajá. Pero el chiste es que Pedro III estaba pues bastante menso, la verdad, ¿no? O sea, era una persona que era como el 14º, pretendiente a la corona, Ujú, hasta que se dieron cuenta que también era de los Romanov. El chiste es que, pues dice, bueno, no importa que sea 14º, me sirve aunque esté bien menso, ¿no? ujú. Pero como era el 14º, pues nunca tuvo como la oportunidad De acercarse al de, poder. de acercarse a poder, ni tener la educación que tenía el primero o el segundo o el tercero en la línea. Ujú. Entonces, al parecer era un güey bastante menso, ¿no? Estaba menso. Ujú. El chiste es que ahora sí ya empieza, bueno, la zarina Isabel empieza a buscar con quién puede Casarse. casarse Pedro III para que sea el heredero a su trono, Ok. ¿no? Por la zarina lo adopta como su hijo, Ujú, pero el chiste es de que pues, quería tener un nieto, ¿no? Que Ujú. era el descendiente perfecto de los Romanov para Ujú. que ascendiera al trono Ya. del Imperio Ruso. Ujú. Y aquí es cuando llega la vida de Pedro y de la zarina Isabel, Catalina la Grande. Catalina segunda. Catalina II. Ujú. Entonces, si quieres, échate ahora sí, ¿de dónde viene Catalina? Bueno, en primer lugar, Catalina no se llamaba Catalina. ¿No? Su nombre verdadero era Princesa Sofía de Anhalt-Schwerin y nació lo que es en la provincia de Pomerania, en el reino de Prusia. Ella era prusa, ¿no? Y bueno, su nombre completo era Sophie Friederike August von Anhalt-Schwerin-Domburg. Órale. Su madre era Johanna Elizabeth de Holstein-Gottorp y su padre Christian August, el príncipe de Anhalt-Schwerin. Supongo que es como un ducado de Prusia. Ok. ¿No? Entonces, pertenecían a las gobernantes alemanes de Anhalt. Y bueno, el duque no pudo ser no pudo ser el duque mayor del ducado de Curilandia y Semigalia. Ujú. Así que, pues, tenía el rango de general prusiano, ¿no? Ujú. Y en su calidad de gobernador de la ciudad de Stettin. Sin embargo, debido a que su primo segundo, Pedro III, se convirtió en el cristianismo ortodoxo, el hermano de su madre se convirtió en el heredero al trono sueco, ¿no? Entonces, básicamente, ellos también venían de buenas familias, Sí. ¿no? Y básicamente tenían la herencia sueca, ¿no? Porque, pues, su familia eran básicamente los reyes de Suecia. Entonces, según las costumbres predominantes en las dinastías alemanas, esta Catalina recibió su educación principalmente por una institutriz francesa y igual tutores franceses. Sí, o sea, se dice que desde el principio su mamá dijo, ¿sabes qué? Como tú eres la heredera Ujú, y eres la hija primogénita, te vas a educar ujú, con personas francesas de la realeza ujú. que te van a enseñar cómo ser una emperatriz. Sí. Y bueno, aparte se decía que Catalina era muy masculina, Ujú. por lo que se le instruyó en la espada. Órale. Sí, dato curioso. Que de hecho, en algún punto, Ujú. esas habilidades de entrenamiento y de pelea le sirvieron para como asentar su poder sobre el de su esposo Pedro III, que ahorita vamos a llegar, ¿no? Ujú. Ajá. Bueno, de todos modos, aunque ella era princesa, no tenía tanto dinero esta Catalina. O sea, Ujú. la familia no era la más putrimillonaria de Europa, pero tenían buenos conectes, ¿no? Su familia, pues sí, era Sí. de las familias putrimillonarias europeas, ¿no? Entonces, de las 300 entidades soberanas del Sacro Imperio Romano Germánico, muchas de ellas eran muy pequeñas, que Anhalt era una de ellas, entonces no eran ricas, entonces tampoco eran tan importantes. Entonces, como todos lados, pues aquí se resolvían muchos intereses a través de matrimonios políticos, ¿no? Entonces, esto era la mejor manera para los estados alemanes de obtener ventajas, ¿no? A través del matrimonio, porque era así como pues, nos casamos, ya somos familia y somos aliados por siempre. Jay. Entonces, ella sí fue educada, como dice Iker, para poder ser la esposa de un gobernante poderoso. Ella, ese era su objetivo. Sí. Para mí, me preguntas, es muy objetivizado, ¿no? Porque es así como tú naciste para casarte. Sí, exacto, MMC. Ajá, Exactamente. MMC. O sea, tú vas a estudiar una carrera mientras me caso. Ah, sí.
Cuidados Básicamente. del hogar, te tocó a ti, ¿no? Sí. El chiste es que aquí empieza como el primer chismecito, es Ujú. que su mamá era de armas tomar. O sea, la señora era demasiado ambiciosa Ujú. y desde el principio ella quería, la mamá, que ella fuera, pues una emperatriz. O sea, Ujú. dijo, yo no sé cómo le voy a hacer, así como la mamá de Kate Middleton, así de, Ujú. yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a ir a casarte con un rey. Sí. Y justamente, pues así se le educó, ¿no? Durante toda su vida y su infancia y su adultez, Ujú. pues así fue, ¿no? Entonces tuvo educación francesa, tuvo educación mucho de etiqueta, pues ya sabes, ¿no? Que estaban bien loquitos así de 30 tenedores. Ujú. Y aparte, se convirtió en luterana. Sí. Dato curioso, ¿no? Entonces, Catalina conoce a su futuro marido y primo segundo, que era su primo de segunda línea de sangre, Pedro III de Rusia, cuando tenía 10 años en 1739. Y según sus escritos, encontró a Pedro desestable al conocerlo. O sea, dijo, ¿qué es esto? ¿No? O ¿Quién sea, es este güey? ¿quién es este güey? Tengo 10 años, pero sé identificar a un pendejo, ¿no? Cuando lo veo, ¿no? Entonces, Sí. porque no le gustaba que el vato era muy blanco y que aparte era alcohólico. Entonces, más tarde, pues narran que cuando los presentaron, así como de, mira, Ujú. él es Pedro III, te vas a casar con él, Catalina dijo, no, güey. Sí. O sea, imposible. Y pues decidieron, dice el chismecito, que Catalina decidió que no iban a dormir en el mismo lugar, sino que iban a dormir en diferentes lugares del palacio. Aquí les va la otra exclusiva de TV Notas que les traigo, Ujú. porque que ellos conocieran, o sea, que ella conociera a su esposo Pedro, primero no fue una coincidencia, porque recuerden este personaje de la zarina Isabel, Ujú. que era la madre, entre comillas, de Ujú. Pedro III, pues se dio cuenta de que Pedro estaba mensote y decide llamar a todas las princesas de la zona y hacer casi un casting, Ujú. ¿no? Así de que, bueno, vamos a ver con qué persona de aquí se puede casar mi hijo. Y ella desde el principio vio que Catalina tenía, igual que su mamá, Ujú. como que la habían educado para que fuera como más ambiciosa. Ok. El chiste es que cuando Pedro, o sea, cada princesa tenía que pasar a saludar a Pedro, Ujú. pero pues Pedro le tenías que besar la mano porque es el zar. Y pues el chiste es de que ella le dice, pues sí te voy a besar la mano, pero tienes que acercarla. O sea, de que pues, yo no voy a ir a ti, si quieres que te bese la mano, pues acércate, ¿no? Ujú. Entonces eso le gustó mucho a la zarina Isabel y decide decirle, oye, ¿sabes qué? Órale, me gustas Ujú. para la esposa, me gustas para yerna. Ujú. Sí. Y le dicen, pues ¿sabes qué? Muchas gracias, contratada, te vamos a traer para Rusia. Ujú. El chiste es que ella desde ese momento aprendió, o sea, se convirtió básicamente en rusa. Sí. O sea, como que olvidó sus orígenes prusianos, Ujú. que pues en ese momento acuérdense que Prusia y Rusia, uno, no son lo mismo No, y eran enemigos. y eran enemigos. Ujú. Entonces, pues ella se olvida de sus orígenes prusianos y ¿sabes qué? Me voy a convertir yo en una rusa ejemplar. Entonces se convierte al ortodoxo, aprende ruso. Dicen que varias veces en las noches no dormía para aprender ruso. Ujú. Y pues básicamente se convirtió a los ojos de la zarina Isabel, en la esposa perfecta para su hijo. Sí, aparte, alguien que intervino mucho, como dijo Iker, fue pues la mamá de Catalina, que fue Johanna Elizabeth de Gotturp, perdón. Y los relatos narran que esta mujer era excesivamente ambiciosa, fría y abusiva, que le encantaban los chismes, las intrigas judiciales. ¡Ay! Como nosotros. Como nosotros. Su hambre de fama se centraba en la perspectiva de su hija, Ujú. ¿no? De convertirse en la emperatriz de Rusia, sobre todo cuando ya se define esto. Entonces, ella lo que quería era Ajá. poder. Pero Juana también enfureció a Isabel porque que la llegó a expulsar de Rusia por estar espiando al rey Federico, ¿no? Entonces, Isabel conocía bien a la familia y sabía que Johanna y sus hermanos Ujú. eran personas demasiado, ¿cómo se llama? Adineradas. No, que querían poder, ambiciosas. Sí, ambiciosas. Sí, eran demasiado ambiciosas, así que decidió mejor alejarlas y solo mantener a Catalina cerca de la consorte rusa. Finalmente, la mamá de Catalina muere de viruela en 1727, antes de que se pudiera casar Catalina, así que no tuvo el gusto de ver a su hija casarse. Ok. Y por lo que, pues ya cuando fallece, Isabel es cuando adopta, ¿no? Finalmente a Sofía. A Sofía, Y ¿no? aquí también Totalmente. les va ahora el segundo chismecito, porque cuentan las leyendas que están un poco confirmadas por los dibujos que había en la época y, Ujú. y las crónicas que existen, que así como nuestra protagonista de esa historia, Catalina la Gran, se dio cuenta de que Pedro III estaba malito, Ujú. pues en efecto, tenía él una fijación extraña con los juguetes, güey, con los soldaditos.
Ok. Y él, su hobby favorito era jugar con soldaditos y tocar el violín. Pero Ok. la cosa era de que sus hobbies se interponían con su labor de zar. O sea, Ok. que él, si había que presentarse en una ceremonia, ese güey no le encontraba, estaba jugando soldaditos. Ujú. Y el chismecito que les traigo es que cuentan las crónicas que en su noche de bodas, a diferencia de la noche de bodas de la reina Victoria, que la reina Victoria, también un personaje interesante, cuenta que su noche de bodas fue la noche más feliz de su vida. Para Catalina fue la peor noche de su vida. ¿Por qué? Porque Catalina cuenta que en el momento de ya, ok, termina la boda, vamos pues a la luna de miel, vamos a estar juntos, Vamos al casting couch. vamos al casting couch. El güey se puso a jugar con Soldadito. soldaditos, güey. Pero o sea, en la cama Ujú. se puso a jugar con soldaditos de plomo. O sea, de que Isabel dijo, güey, ¿Qué pedo? te traigo entre ceja y ceja, papi. O sea, ahorita que lleguemos al cuarto vas a ver. Y el güey le dijo, tengo unos juguetes, güey. Yo Te van a enseñándole- volver yo- loca. Yo enseñando mis legos. Te van a volver loca. Entonces llega y justo dice que la primera noche de bodas no se pudo consumar nada. Ni por la primera noche de boda, ni por los siguientes 9 años. Nunca tuvieron relaciones los siguientes Joder, 9 años. bestia. Porque, primero, pues el güey era bastante raro y Ujú. Isabel decía que la cama, o sea, como que la actividad sexual no era lo suyo. Ok. El chiste es de que la noche de boda se la pasaron jugando a los soldaditos. soldados. Güey, llegó un punto, A güey. mí me suena una buena noche de bodas. Sí, güey, unos Hot Wheels. Sí. Verguísimo. Sí. Una pista así que salta. No mames, imagínate no cada mames. quien un Terrenator. ¡Uy! Sí, chulada. no, yo sí jalo. Sí, yo también. Yo sí jalo. El Ujú. chiste, o sea, llegó a tal punto o sea, la enfermedad de este güey. Bueno, no la enfermedad, pero como la fijación de este güey. Ajá. Que, Obsesión. pues sí, bueno, la obsesión de este güey, que un día llegó Catalina la Grande, bueno, en ese momento era Catalina, todavía Ujú. no era Catalina la Grande, a su cuarto, y por eso dormían en cuartos separados, porque se dio cuenta de que encima de la cama, colgando del techo, justo donde quedaba la almohada, había un ratón colgado, güey, o sea, como ahorcado. Y le dijo, oye, cabrón, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, aquí Ujú. dormimos, güey. Y el güey le dijo, no, es que lo tenemos que ahogar porque fue alta traición. Porque se metió al juego de los muñequitos y el ratón tiró unas piezas. Entonces, como fue alta traición para sus muñequitos, lo colgaron, güey. Entonces, el chiste es de que pues, este güey estaba obsesionado con ese pedo. O sea, sí tenía Ok. una obsesión que era, pues habrá tenido Asperger, una madre así, pero pues dice la historia que así pasaban estas cosas, ¿no? Vaya. Entonces el chiste es de que, pues, él y pues obviamente la mamá, que era la zarina Isabel, le decía, oye, Pedro, pues acuérdate que te casaste, pero para darme nietos, ¿no? Ujú. Porque necesitamos un heredero de los Romanov y esta persona me lo puede dar, ¿no? Ujú. Entonces, pues como que Catalina empezó un poco a ganarse a la suegra, Ujú. que era la zarina Isabel, Ujú. porque pues veía que ella estaba mucho más interesada en los temas políticos Ujú. que su esposo, ¿no? El Sí. esposo le decía a su mamá de que, güey, tú no te preocupes, yo le voy a hacer un hijo. Güey, Sí. tardó 9 años desde que se casaron hasta... 9 años. No. O sea, hasta que tuvieron relaciones sexuales por primera vez. O Ok. sea, fueron 9 años Ya. de que el güey prefirió dormir en otro cuarto hasta que ya lo hartaron y dijo, bueno, órale, sí, ¿no? Pero obviamente Catalina Ujú. no se quedó así. O sea, porque se sabe, y Catalina lo reafirmó varias veces, que ella tenía muchos amantes. Ok. ¿no? Pero era una cosa que a Catalina, la verdad que ni le incomodaba ni nada, sino simplemente de que pues, Era open mind. dicen que Catalina tiene 4 amantes. Y ella decía, güey, pues sí, güey, tengo 6, ¿sabes? O sea, de que, güey, o sea, soy la realeza, Mis amigas. no me importa. O sea, eso no pasa nada, ¿no? O sea, Sí. ella obviamente no... O sea, pero lo importante de esto es que pasaron esos 9 años y obviamente ella no era virgen. Ujú. Entonces cuenta la historia de que el güey, pues pensando que iba a tener su primer noche de bodas con ella, pues no fue así. Ella tuvo que manchar la cama con sangre artificial. Bueno, o sea, sangre de otra persona, supongo que no artificial, pero... y con eso le fueron a decir de que a la Ajá. suegra de que mira, sí, por fin, ¿no? Pero pues también la suegra ya sabía qué pedo, ¿no? O sea, Sí. la suegra le daba permiso Ujú. también a Catalina de tener sus amoríos porque pues sabía que su hijo está medio menso. Ok. Pero bueno, regresando a la vida de Catalina, en 1744, a la edad de 15 años, es cuando llega a Rusia, ¿no? Y lo que se dedicó es a lo que le enseñó su mamá, quedar bien con la consorte rusa, Sí. ¿no? O sea, entonces se acercó mucho a Isabel y a su esposo Alexei Rumovsky, ¿no? Y al pueblo ruso en general, porque lo que quería era como conocer al pueblo que iba a gobernar. Entonces, se dedicó a aprender el ruso de manera inmediata, porque recuérdense, como Ujú. ella era de Prusia, por lo que hablaba alemán. Y
pues Catalina estuvo a punto de morir en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando acaba de llegar, casi la mata una neumonía Sí. por el invierno, pero sobrevive y decide que, o sea, esa como acercamiento a la muerte hace que tome la decisión de que iba a hacer todo lo necesario para poder llegar a la corona. O sea, dijo como, Ya ok, dijo, me vale. ya sobreviví, Sí. así que me vale madres, yo voy a ser emperatriz, ¿no? Robarle los necesarios para salvar a este compañero. Exacto, ¿no? Entonces, vuelve a enferma de una cosa que se llama pleuritis, Pleuritis. que no sé qué sea, pero Ahorita te digo. bueno, que es una enfermedad que casi la mata. Y de hecho, ella dice que sobrevivió gracias a que le hacen las famosas derrames de sangre que se hacían en el siglo XVIII, en el cual consistía, pues, hace cuenta como cortar ciertas partes de los brazos, Ujú. ciertas partes del cuerpo y sangrar al paciente, porque así salía Sí. como la sangre contaminada. Pues, ¿no? o sea, la pleurasia es una enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura parietal. Ok, bueno, chido, ¿no? El chiste es que Ajá. se inflama el cuerpo. Entonces, Ok. o sea, justo esta técnica para quitar, pues era para desinflamar el cuerpo, ¿no? Ujú. Para Sí. vaciar la sangre que se desinflamara, ¿no? Sí. Y eso dice ella que le salvó la vida Ujú. Sí, desangrarse. de Y desangrarse. bueno, aquí es cuando también esta Sofía o Catalina pues, estaba tan desesperada de poder curarse que lo que hace es un movimiento táctico y que, Ok. o sea, que le valió el favor de la zarina Isabel, que fue decirle que por favor la llevaran a confesarse, ¿no? Ujú. Porque dice, güey, Si ya me voy ¿qué a tal morir. si me muero, Sí, sí, me sí. quiero confesar? Pero le dice, por favor, no me lleves a una iglesia luterana. Sí. Llévame a una iglesia ortodoxa. Porque yo soy ortodoxa. Ajá, porque los luteranos chidos, yo me eduqué como Sí, sí, sí. luterana, pero la neta, yo sé que aquí todos son ortodoxos y yo Ujú. quiero ser ortodoxa, lo cual dice Isabel, ay, güey, Sí. ¿no? Esta morra sí se interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta Catalina a sus 16 años ya es cuando le establecen su matrimonio con Pedro Ujú. III, ya le dicen como, güey, ya estás en edad, si no, pues, si no vas a estar muy grande, entonces a los 16 es edad perfecta en esta época para casarse, Sí. ¿no? Entonces, pues ya este Pedro III, que se llama Pedro von Holstein-Gottorp, que se había convertido en el duque de Holstein-Gottorp, Ujú. pues es justamente que ya se hacen sus marido y mujer, ¿no? Entonces, como dice Iker, pues sí, Pedro III algo tenía. Algo tenía y pues Era Catalina lo que tuvo neurodivergente. era neurodivergente Ujú. y pues Catalina lo que tuvo fue la mala suerte de encontrarse con Ujú. tremendo personaje. Sí. Justo cuando se casan, Ah, pero ojo, dato. Algo que se le fue a Iker es que justamente Catalina comienza a tener amantes Ujú. cuando descubre que Pedro tiene un amante. Ok. O sea, cacha a Pedro acá con la Ujú. side chick y Side dice chick. como, perro, si tú puedes hacerlo, ¿sí? pues yo también. Sí, de que Y güey, por 10. llevamos 3 años Ujú, sin nada de acción y me dices que tienes un amante nomás, ujú. ¿no? Sí, justo, y pues así, esta Catalina pues empieza a enfocarse en otras cosas, porque pues dice como de, güey, ¿cómo puedo ser la mejor emperatriz? Estoy bien aburrida con mi esposo, entonces me voy a poner a estudiar, ¿no? A Entonces chingarle. se hace una gran lectora de libros, Ujú. perfecciona su francés, siempre juzga a Pedro III de que este güey pues no quería estudiar ni nada, sino que estaba concentrado pues en sus hobbies, En ¿no? sus juguetes. En sus juguetes, y pues sí le dice como de, güey, yo la neta quiero ser alguien letrada, yo quiero saber, ¿no? Entonces se concentra mucho en la literatura francesa, se concentra en la filosofía francesa, ¿no? Empieza también a enfocarse en la literatura rusa, ¿no? Conforme iba aprendiendo el idioma, y justamente, pues, ella empieza ya a tener un pensamiento más allá, ¿no? De lo que le habían enseñado al principio como parte de la consorte, sino que dice como, no, güey, yo quiero ser una persona totalmente pensante, quiero ser una erudita, y lo logra, ¿no? Entonces, bueno, dicen que Catalina tuvo su primera relación sexual con Sergei Saltov mientras vivían en Oranienbaum, ¿no? Ya que pues Catalina nunca pudo consumar su matrimonio con Pedro, Ujú. pero justamente dice que no, que dicen que el chismecito, Ay, más chismecito. chismecitos, dice que su primer hijo, Pedro I, Ujú. no era hijo No, de no Peter, Sí, no. o sea, no, era hijo de este güey, Del Sergio. del Sergio, ¿Cómo del se llama? Serge, Sergei Saltov, Saltikov. Salpicó. Ujú. Sergio Salpicón. El Sergio Salpicón, pues era el verdadero padre de Pablo, De Pablo Pablo. I, ¿no? Ya. Pero, y pues justamente tuvo una relación bastante cercana, a tal grado que el Salpicón se ponía muy celoso del Pedro, güey, Sí. del Pedro III, ¿no? Se fue como de, cámara,
Yo sé que soy el side boy, pero sí. pero pues ¿qué pasó? A mí sí me quiere de verdad, ¿no? Si me quieres. Justo. Y entonces, en el momento que, como dice Teca, empieza ella a leer muchísimo, pero acuérdense que la tendencia en ese momento de Rusia era, uno, modernizar Rusia y Ujú. segundo, occidentalizarlo lo Ujú. más posible. Entonces, no nada más empieza a leer textos rusos, sino también empieza a leer a Voltaire y otros filósofos de la Ilustración francesa. Ujú. Es lo que... Entonces, justo en esos momentos, se empieza a ser tan letrada que mantuvo correspondencia con muchas de las mentes predominantes de la época, como Voltaire y Diderot. Ujú. Heródoto. Diderot. Dideroto. Denis Diderot. Ah, ya dije Heródoto. Dije, güey, Sí. te fuiste muchos siglos para allá. Con una aguja Pero bueno. contactó a Heródoto. Se dice también que esta Catalina sí estaba enamorada del Salpicón, Ujú. pero pues que como ella quería ser emperatriz, no le convenía, a pesar de que era un hombre de poder, no le convenía dejar, o sea, bueno, de arruinar su relación Sí. con el Peter, ¿no? Ujú. Entonces, con el Pedro III. Entonces, pues justamente se dice que pues Pablo sí fue el verdadero hijo Ujú. de Pedro, pero el chismecito dice que no. ¿No? Entonces, después de eso, Catalina mantuvo muchas relaciones sexuales a lo largo de los años con muchos hombres como Stanislaw August Poniatowski, Grigori Girorevchik Orlov, Alexander Vasilichkov, Grigori Potemkin, Iván Rimsky Potemkin, ajá. es muy interesante. Grigori Potemkin, Iván Rimsky-Korsakov y muchos otros. También O se sea, hizo muy... esto es el burn book. Estamos aquí quemando A Catalina. Catalina. Así que si ustedes han tenido más Pero relaciones justo- que Catalina, Catalina estaría orgullosa de ustedes. Exactamente, pero para Catalina nunca fue un deal breaker esto de que le supieran con quién andaba, Sí. porque decía, bueno, o sea, mira, si yo puedo gobernarlos a todos ustedes son mis súbditos, Ujú. ¿qué les importa a ustedes si me acuesto con Sí. quién? No importa, ¿no? El chiste, que también está el chismecito de que, a diferencia de Pedro y la mayoría de la aristocracia de ese momento, ella nunca le fue como infiel Ujú. a sus amantes. O sea, de que no es que tenía 3, 4 amantes al mismo tiempo y tenía un amante con el que estaba mucho tiempo y llegaba un punto en el que ya no le servía estar con esa persona o ya no quería estar con él y le decía, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que ya no quiero estar contigo, pero pues te voy a dar este pedacito de tierra en este lugar que necesito que me cuides, Ujú. pero no te voy a volver a ver, ni modo, Ujú. ¿no? O sea, es como que siempre los trató muy bien porque también era inteligente de no hacerse enemigos, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. ella tenía muchos amantes, pero al mismo tiempo procuraba y era muy cuidadosa que no hubiera lazos sueltos. Sí, no, e inclusive se hizo muy buena amiga de Katerina Vorontsova Ujú. Dashkova, que era la hermana del amante oficial de Pedro III. Entonces, sí, y justamente ella le presentó, y aquí está también los chismes políticos, ella le presentó a todos los grupos políticos que estaban en contra de Pedro III y que querían derrocarlo. Entonces, Catalina empezó a relacionarse tanto con la oposición como con los aliados, ¿no? O sea, ella estaba como que viendo todo. Los chismes dicen que inclusive Catalina participó en organizaciones militares en contra de la emperatriz, bueno, de la zarina Isabel, Ujú. para poder deshacerse de Pedro III. O sea, porque ella odiaba a Pedro III a más no poder. Aparte, a partir de 1749, el temperamento de Pedro III se volvió bastante insoportable, sobre todo para las personas que residían en el palacio, ya que anunciaba los ejercicios normales a muy tempranas horas de la mañana y los sirvientes varones tenían la obligación de bailar y cantar hasta altas horas de la noche en la habitación real. O sea, ya para Catalina era insoportable estar con este Sí. pendejo. O sea, era un palurdo, güey. O Era sea, un palurdo. era un mensote Ujú. que claramente no estaba ni destinado ni capacitado para gobernar Sí. la chambota que le tocaba. Exacto. ¿No? Luego, en 1759, Catalina queda embarazada por segunda vez de su hija Ana, que desafortunadamente solo vivió Ni modo. 14 meses. Y bueno, pues se dice que pues justamente la niña tampoco era de Pedro III, ¿no? Ajá. Que inclusive que el Pedro III se enteró de que esa Ujú. hija no era suya y le gritó, vete al diablo, ¿no? Cuando, Catalina le gritó a Pedro III, vete al diablo, ¿no? De cómo crees que me estás ¿Cómo crees? difamando. ¿Cómo crees que no va a ser tu hija? Exacto, ¿no? Y ya en Petit Comité le dice, ¿sabes qué, papito? No es tuya. Ujú. Y, no, o sea, tu hijo, pa' más, creo que ni tienes hijos. Sí. Los 2 hijos que tengo no son tuyos, sino son de Sergei Salpicón. Sí, justamente De así como de, Sergio todos son Salpicón. del Sergio. Todos son de Sergio Salpicón, Ujú. te guste o no. Es una persona que sí coge bien. Tiene buen nombre. Sí, Sergio Sí. Salpicón es nombre de pornstar, ¿no? Sí. Jordi Niño Polla y Sergio Salpicón en Sergio Salpicón, güey. Bueno, Sergei Saltikov. para que Sergei no- Salpikov.
Así que bueno, la emperatriz Isabel muere el 5 de enero de 1762. Importante ¿no? que se muere ahora sí ya la Sí. Zarina. Y pues le toca a Pedro Ser el pues, agarrar la gobernante. chamba, ¿no? Pero Sí. todo el mundo sabía perfectamente Que no tenía la capacidad. que no iba a hacerlo. Y esta Catalina se convierte en la emperatriz consorte, ¿no? Sí. Es decir, en la pareja, ¿no? Entonces la pareja imperial se instala en el Palacio de Invierno en San Petersburgo y bueno, las excentricidades políticas del emperador y personales, incluida su gran admiración por el rey de Prusia Federico II, justamente hace que se llenen de enemigos, ¿no? En toda la consorte rusa. Pues debido a que, pues, como les dijimos, Rusia y Prusia eran grandes enemigos y cómo era posible que el zar de Rusia, prusiano. Peter III, Ujú. estuviera admirando al emperador prusiano, ¿no? O sea, era totalmente impensable, ¿no? Ujú. Ya que habían peleado la guerra de los 6 años. E inclusive las tropas rusas ocuparon Berlín en 1761. Pero bueno, Pedro decide cambiar de bando, apoya a Federico II, debido a que decían que eran pues parte de la nobleza, de la Ujú. misma nobleza, que eran primos básicamente. Y Pedro cesa las operaciones y las guerras rusas contra Prusia y Federico le sugiere a Pedro III la partición de los territorios polacos con Rusia, ¿no? O sea, Porque acuérdense que había, bueno, no sé si saben, pero había una confederación que era Polonia-Lituania. ujú. Entonces dijeron como entre los dos atacamos a la confederación y nos repartimos los Michel territorios Punch. para poder consolidar nuestra gran alianza, ¿no? Pedro también interviene en disputas entre el ducado de Holstein y Dinamarca y también planea la guerra contra Dinamarca con su aliado Prusia. Sí, que ¿no? ahí es el momento que Pedro III pierda el ejército. ¿Por qué? Porque llevaban ya un ratote agarrándose a catorrazos y a zapes con los Ujú. prusianos y estaban a punto de ganar la guerra. Entonces, como Pedro admira mucho a Federico II de Prusia Ujú. para las operaciones, y entonces el ejército dice, güey, llevamos aquí, hemos perdido incontables amigos, incontables personas, padres, hijos, nietos, hermanos, lo que sea, en esta guerra, y estamos a punto de ganarla, y tú porque admiras a este güey, Dejaste. o sea, te dejaste ganar Ajá. y y cesaste y volteaste la mira para Dinamarca que no nos viene ni nos va, ¿no? Ujú. De hecho, dijiste que estaban en San Petersburgo, ¿no? Sí, San vivían en San Petersburgo Petersburgo. se mudaron a San Petersburgo porque esa es la ciudad que Pedro el Grande le quitó a Suecia, que después, Ujú. en la época soviética, se llegó, Leningrado, ¿no? Ujú. Leningrado, Sí. muy bonita ciudad. Y luego fue Stalingrado. Y luego fue Stalingrado. Y ahorita es San Petersburgo, San Petersburgo, Ujú. otra vez. otra vez. Así que bueno, para todo este tiempo, Catalina la Grande, bueno, Catalina II ya estaba planeando un golpe de estado en contra de su marido, ¿no? Porque ya había logrado llegar a la consorte real, ya logra decir la Zaida emperatriz, Ujú, ¿no? Ya era la reina, ujú. pero dice, güey, todo el mundo sabe que este güey es incapaz, va a arruinar el imperio, yo voy a hacer mi propio golpe de estado. Entonces, ¿se acuerdan de que ella se llevaba con la hermana del amante de Pedro III, que le presentó a los enemigos? Bueno, pues hacen una conspiración en contra de Pedro III que Ujú. estaba a punto de aplicarse tras la muerte de la zarina Isabel. Entonces lo logra justamente cuando Pedro estaba en Oranienbaum, Oranienbaum, ¿no? Ok. Con sus cortesanos y con sus parientes de Holstein. Entonces Catalina dice como de, ok, creo Ujú. que es la oportunidad porque está con 0 guardias. Este güey está muy debilitado porque pues está medio menso y aparte de eso pues ya no tiene el apoyo de sus tropas. Entonces, en julio de 1762 abandona Catalina el palacio y se dirige hacia el regimiento de Ismailovsky, ¿no? Donde pronunció un discurso pidiendo a los soldados que la protegieran de su marido, ya que su marido era un peligro. Y aquí les va también el chismecito. Ujú. Ya saben que Pedro le encantaban los muñequitos, ¿no? Ajá. El chiste es de que admiraba tanto a Federico de Prusia que cambia el color de los uniformes del ejército ruso a azul, que era el color del ejército de Prusia, que utilizaban Ujú. en los uniformes del ejército de Prusia. Entonces el ejército dijo, oye, güey, esto ya, como que la gente empezó a decir de que Eso está raro. esto está raro, ¿no? Ujú. Esto está raro. Después termina la guerra con Prusia. Dicen, eso está Ujú. doblemente raro. Y aparte, el güey era prusiano. Ujú. Entonces dicen, triplemente raro, ¿no? Sí. El chiste es que cuando llega Catalina a dar este discurso frente a las tropas, llega con el uniforme verde Ujú. y con una espada en la mano. Dicen, güey, pues me tienen que proteger y si no me ayudan, me voy a proteger yo sola, güey. Porque acuérdense que Catalina, como era bastante masculina, Ujú. pues a ella le enseñaron el uso de la espada.
¿no? O sea, de como yo sé cosas, me agarro a zapes con cualquiera, me la pelan todos. Y a lo largo del tiempo, desde que este güey no salía en sus apariciones públicas, en el ejército, en lo que le tocaba hacer en las celebraciones y demás, Catalina siempre se presentó. Entonces, por lo general, primero, Pedro, cuando ella aparecía en un lugar donde no le tocaba, de que, güey, vamos a juntarnos hoy para la celebración del tanto aniversario del ejército de la madre, pues ella decía, pues voy a ir, güey, ¿no? Y Pedro decía, es que tú no tienes que estar aquí, yo no te invité, ¿no? Y le decía a sus guardias, oye, güey, dile a Catalina que se vaya de aquí. El chiste es de que después de tanto tiempo diciendo a los guardias que se fuera de ese evento, los guardias, en vez de pensar de que Catalina es entrometida, decía, este güey le va a hacer algo a Catalina. Porque la gente empezó a confiar mucho más en ella, que siempre la veían en todos los eventos públicos. Y Que estaba atenta. Que estaba atenta. No, y aparte Pedro nunca estaba. Sí. Pedro estaba jugando con muñequitos y tocando el violín. O sea, Pedro siempre estaba en otro pedo. Es mi en otro Pedro Pablo. Así. En otro Pedro Pablo. Entonces, pues bueno, ya después de que se junta con el regimiento de Ismailovsky, se dirige al cuartel de Semenovsky, donde el clero, o sea, ya la iglesia ortodoxa, porque acuérdense que Catalina era luterana, pero se convirtió al cristianismo ortodoxo, la esperaba para poder señalarla como la única ocupante del trono ruso y así poder empezar formalmente tanto del lado civil, militar y eclesiástico como la única emperatriz de Rusia, denominada como Catalina II. Así que hace arrestar a su marido y lo obliga a firmar un documento de abdicación sin dejar que nadie disputara su acceso al trono. Y dijo como, yo soy la reina, tú me la pelas, mi estimado Pedro III, eres un idiota, fírmame esto si no quieres que te mate y también me tienes que prometer que no vas a hacer absolutamente nada para recuperar el trono, ¿no? Toma tus juguetes, entonces, pues, juega lo que ese quieras. güey, como la verdad, ya no estaba inmerso en ninguna dinámica de la política y le valía verga. Él lo que quería era regresarse a Prusia, ¿no? O sea, él decía, güey, pues sí está chido, ya jugué un ratito, pero ya me quiero regresar, ¿no? Entonces le dice, bueno, voy a firmar con la condición de que yo pueda regresar a Prusia. Entonces, pues Catalina, para no decir, te vamos a encerrar, papito, para que no hagas mamadas, porque obviamente si ese güey regresaba a Prusia, le iban a decir primero a su familia y todos los prusianos de que, oye, güey, ¿por qué te estás regresando, güey? Allá está... Tú eres el emperador. Tú eres el emperador, güey. Tienes allá una cantidad de territorio cabrona, güey, que nos puede servir a nosotros, güey. No te regreses. O sea, regrésate y hazla de pedo. Entonces, obviamente, Catalina sabía perfectamente que no podía dejar que Pedro se regresara a Prusia. Pero le dice, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a hacer algo, güey. Tú me firmas este Pablito y te vamos a dejar en un cuartito. Te vamos a dejar así como en medio arresto domiciliario en lo que te arreglan tu cuarto allá en Prusia, ¿no? Para que tengas tus juguetes, güey, para que tengas tu violín, para que tengas ahí tus juguetitos de plomo. Pero tú dame chance, dame unos 3, 4 días para ver qué pedo, ¿no? Entonces, obviamente, hace como public display of power. Llega Catalina y dicen de que, güey, pues, ¿saben qué? Ya firmé. Catalina se convierte en emperatriz. Este güey firma y se mete en el cuartito. Aquí hay un personaje importante que se llama Gregory Orlov y Alexei Orlov, que son, son personas muy importantes en el ejército, llegaron a ser generales, pero cuenta la leyenda de que pues, eran güeyes de más de 2 metros de altura y eran como famosos duelistas y estaban llenos de cicatrices. Eran como los matones de Catalina. Como The Mountain de... ¿Cómo se llama? Justo, de Game of Thrones. De Game of Thrones. Así hazte cuenta, ¿no? Justo a uno de ellos le decían el cara cortada, güey. Porque estaba lleno de cicatrices, pero eran los matones, ¿no? Pero el chiste es que Catalina confiaba mucho en ellos. Y ellos se llevaban muy, pero muy bien con Catalina. Digamos que era como su seguridad privada. Oye, suena muy Game of Thrones ese pedo. Una vez que... no, pues, a ver, sí, ¿no? Me parece así como... Game of Thrones, acuérdense que es un rebranding de la... 10 minutos. Va. Es un rebranding más o menos de la Guerra de las Rosas. Sí. Entonces, Game of Thrones, acuérdense que está inspirado en historias, ¿no? El chiste es que, pues, terminando, una vez que Catalina firma de que ya soy la emperatriz, Alexei y, bueno, la familia Orlov, pero más en específico Alexei y su hermano Gregory, le dicen, ¿sabes qué? Pues, nosotros vamos a asegurar de ser tu seguridad más o menos privada, ¿no? Nosotros vamos a ver que a ti no te pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, en el momento que dejan a Pedro en su cuartito, pues, la familia Orlov le paga una pequeña visita a Pedro y pues se lo echan, ¿no? Catalina no iba a dejar que Pedro se saliera. Con la suya. No, pues no con la suya, pero se saliera del país. Ese güey nada más quería irse de ahí, güey, ¿sabes? Estaba todo menso, yo me quiero ir a jugar con mis monitos, güey. Y con mi amante y se acabó. Entonces no dejan que se vayan y le echan la culpa a que se muere
de Un cólico hemorroidal Se y muere de hemorroides. una apoplejía. Sí, se muere de hemorroides. Así Ajá, de que, sí. no, pues güey, o sea, se murió de hemorroides. No, pues sí, chido, ¿no? Pero el Sí. chiste es que lo ahorcaron. Y en las ilustraciones que hay de su... Autopsia. No, pues en ese momento no había autopsias, güey. O Mm. sea, y seguramente si había, no se le hicieron porque lo mataron, güey. Pero en su funeral, que le Ajá. hicieron obviamente, sale ese güey, se supone que lo ahorcaron. Y sale ese güey con una bufanda gigante, ¿no? Que Ya. Catalina dice que era para honrarlo, ¿no? Pero el chiste, pues es que para nada más esconder Para ocultar que lo habían los ahorcado, moretones. ¿no? Así que bueno, después del asesinato y derrocamiento de Pedro III, Catalina lo que se dedica es a empezar a eliminar a todos sus enemigos políticos, incluyendo a un sujeto que se llama Iván VI, ¿no? Que también es conocido como Ioan Antovich, que pues fue un general, ¿no? Ujú. Bueno, no, perdón, fue un infante emperador de Rusia desde octubre de 1740, ¿no? Que fue derrocado por su prima Isabel. O sea, básicamente era el verdadero héroe, el verdadero, ¿cómo se llama? Ajá. Heredero. Heredero del Imperio Ruso, ¿no? Era el niño, acuérdense, el Ajá. niño que dejaron encerrado en su cuarto, que no le hablaban, era él, güey. Sí, justo. Bueno, Catalina lo manda a matar. Ajá. Vivió nada más 24 años Obvio. ¿No? Sí, yo también lo hubiera y matado. estaba en Schlussenburg, ¿no? Al lado del lago Ladoga, donde lo encerraron 6 meses porque pensaban que estaba loco, pero lo enloquecieron pues porque nadie le hablaba, Ujú. ¿no? Entonces, lo asesinan debido a que lo acusaron de intentar hacer un golpe en contra de Catalina. Y Catalina, pues, da instrucciones estrictas de que si ese güey se aparecía o cualquier otro tipo amenazara con Ajá. derrocarla del poder, porque existía mucha gente que decía es que Catalina no es de los Romanov, ¿no? Entonces esa morra no puede Sí, ser sí, la sí. emperatriz. Entonces que los asesinara a todos. Pero aquí hay algo curioso. A pesar de que Catalina no pertenecía a la dinastía Romanov, sus antepasados era la dinastía Rurik, que eran los predecesores de los Romanov como los gobernantes de Rusia, Ujú. ¿no? Entonces ahí se defendía y ella decía que era la descendiente de Catalina I, que era la que estuvo antes de Pedro el Grande, ¿no? Entonces, pues justamente hay como un debate entre los historiadores de dónde descendía Catalina, pero Catalina dijo, sí, yo soy de los de antes, son de los Rurik, de los Rurik, perdón, así que los Romanov son básicamente mis primos, ¿no? Directos. Sí, justo. Entonces, pues ya, yo puedo ser la emperatriz y soy descendiente Romanov por mis huevos. Le pregunté a mis huevos y me dijeron, ¿qué, Simón? Las que no tengo y dijeron que Simón. Así que bueno, yo creo que vamos a dejar aquí Sí, esta porque parte. se viene ahora sí. Digo, terminamos en donde Catalina es nombrada Reina, reina, bueno, Sarina, Sarina y de elimina a toda su competencia o a todos los peligros que pudieran amenazar con su reinado, Sí. ¿no? Entonces, ya después en el siguiente capítulo continuaremos ya que es todo Ya lo todo lo que todo lo hizo que hizo, que la y neta. por qué es Catalina la Grande, que hizo un Ujú. chingo de cosas, la neta. Ahora sí viene el chismecito, pero se nos está acabando el tiempo el día de hoy, así que lo tendremos que tomar en el siguiente capítulo. Pues el chismecito es sabroso, güey. O ¿Eh? sea, por Buen ejemplo, en chisme. una parte ella hace un monumento, un spoiler, un monumento a Pedro el Grande, pero dice, y mi monumento va a estar junto al de Pedro el Grande y mis letras tienen que ser más grandes. Entonces, ella hace su propio monumento más grande que el de Pedro el Grande. A huevo. Entonces, Así que bueno, estén atentos a los siguientes capítulos. Va a estar Casi nos sabroso. acercamos al capítulo 100, sí. ¿no? Estamos muy emocionados. Y bueno, ya saben, viene un capítulo especial. Suscríbanse al Patreon para poder... Gritos y ese capítulo va a haber gritos y sombrerazos, Sí. confeti, payasos, Sí. y todo. Va a estar re bueno ese. Va a estar bueno. Avisado está, Sebas. Vamos a Avisados, tener vamos que a barrer. aprender. Ese día vamos a barrer confeti y vamos a salir con glitter en los calzones. Así todos. Terrible. Vamos a prender las luces ultravioletas para ver No. los secretos de ilusiones. No. Así que bueno. Y bueno, antes de terminar, muchas gracias a Montreal, Mexico City, Sí. Condesa, el hotel que nos hospedó estos últimos 2 episodios. Muchísimas gracias, agradecidos con el de arriba. Agradecido con y el de arriba. pero el de más arriba. Y con el hotel. Así que muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio aquí en Historia para Tontos Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Historia para Tontos, Historia para Tontos-podcast. Por favor, vean los videos en YouTube para poder seguir pagando este bonito hotel. Y suscríbanse al Patreon también, ¿no? Así Suscríbanse que al Patreon para saber mucho chisme. cuántos búhos ¿Cuántos vos necesitas para sacarte de pedo? para sacarte de pedo. Así que Sí, bueno, sí. sí, frases out of context. Estuvo muy raro, Estuvo muy pero raro. lo disframos. Así que bueno. Muy bien. Pues bueno, amigos, gracias. acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un... Güey. Ya nos vemos. Bye.